que tienen su Biblia, vamos a Primera de Samuel, Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 28, vamos a ver el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 28. Vamos a hablar de una mujer en la palabra de Dios que se llamaba Ana. ¿Hemos escuchado esta historia? ¿Sí? Es una mujer preciosa, como muchas que hay en la palabra de Dios. Bueno, ¿quién me quiere leer el versículo 1? Estamos en la escuela, entonces hoy me gusta escucharlas. Mi hermana. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, porfa. Hubo un varón de Román de Socoí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jorabam, hijo de Elú, hijo de Ur, hijo de Tor, hijo de Cis, Efrateo, y tenía dos mujeres. Hasta ahora. El uno nomás, mi hermano. Dice, hubo varón de Ramataim. Ramataim era una ciudad Ramá que quedaba a 8 kilómetros de Jerusalén, para que tengamos un poquito de contexto de geografía. Y dice que ese hombre era de Sofín, del monte de Efraín, y que se llamaba Elcana. Y luego nos da toda una genealogía con unos nombres por allá súper extraños. Esa genealogía que nos permite saber que Elcana era un hombre de la tribu de Leví. ¿Quién sabe quiénes eran los levitas? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien sabe? Los sacerdotes, claro. Pertenecía a la tribu de los sacerdotes, de los levitas. Es decir, era una familia que ya sabemos, creyente y muy cercana al servicio en el templo, en el tabernáculo en ese momento. En este momento no hay templo, en este momento hay tabernáculo. Y nos está diciendo que ese hombre Elcana no era cualquier hombre, no era un hombre que no conociera a Dios, al contrario, era de la tribu de los sacerdotes. Pero vemos el versículo 2, dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Primer problema, alguien sobra, ¿cierto? La palabra de Dios en ningún lado avala que hubiera poligamia, en ningún lado avala que este hombre tuviera dos mujeres. Entonces ya empezamos a ver que hay un pequeño problema en este hogar, ¿cierto? Pequeñito, se llama bigamia. Está Ana y está Penina. Este nombre de Ana significa gracia y el nombre de Penina significa rubí. Y vemos otro problema acá, otra situación. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Probablemente la razón por la que existe Penina es porque Ana no tenía hijos. Resulta que para esta cultura es muy importante tener hijos, muy importante tener descendencia, al punto que se acuerdan de Sara y Agar, que Sara le dice a su esposito, tráete a Agar para que tengas hijos. Al punto que algunas mujeres admitían que hubiera más mujeres en el hogar para que hubiera hijos. Era muy importante para ellos, pero no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios tener hijos a toda costa. No era la voluntad de Dios tener más de una mujer en el hogar. Como lo vimos en Génesis, su plan era muy claro: Adán y Eva. Entonces vemos un hogar que, a pesar de que conoce la palabra, a pesar de que hace parte de la tribu de los levitas, tiene dos mujeres. Primer problema. Versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba la parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vemos que Elcana, a pesar de que existe Penina, ama a su mujer Ana, de tal manera que le da la parte escogida. En ese momento
la tradición era que de las ofrendas de paz había una partecita que se daba para la ofrenda, pero el resto se repartía entre la familia y los amigos y hacían una fiesta social. Por eso en ese sacrificio, que creemos que es un sacrificio de paz porque se quedan con una parte, dice que el Cana le daba a Ana la parte escogida, ¿cierto? Entonces, si a su esposita le gustaba el churrasco, el Cana le daba el churrasco, ¿cierto? ¿Qué pasa en nuestras casas? Esas muestras de amor, es decir, sí había amor en este hogar. El Cana quería a Ana y lo demostraba con estos actos. Daba una parte escogida. Pero dice el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Vemos que en este hogar hay rivalidad, lo que no debe haber, rivalidad. O sea, Penina la nombra la palabra de Dios como rival. El Señor no da lugar a dudas de que sepamos qué está pasando en esa casa. Hay rivalidad, hay guerra. Dice que la irritaba, hay aflicción, hay angustia, la atormentaba. ¿Tenemos rivalidades en nuestros hogares? A veces pasa, ¿cierto? Hay rivalidades en el hogar. Está el hermano con el que se pelearon hace 15 años y no se hablan. Pasan las familias. No debe haber rivalidad. Pero veamos que en esta parte la palabra nos dice, hay aflicción, la afligía, la torturaba, la enojaba, la agitaba. Vemos cómo es de difícil, cómo podía ser de difícil ese hogar, ¿cierto? ¿Cómo es un hogar cuando las cosas no están bien? Harta, ¿cierto? A veces hay casas donde hay silencios incómodos, ¿cierto? Hay silencios porque todos estamos cansados, calladitos, pero hay silencios que hay tensión en el aire. Estamos peleando. Cuando hay problemas en la casa es fuerte, se siente el aire pesado, ¿cierto? No se hablan, pero es una tensión silenciosa, fuerte, fea, harta. Creo que así, lamentablemente, así era este hogar. Estamos viendo un hogar que está teniendo esa rivalidad, esa pelea, ese problema, ¿cierto? Y dice el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, Ana era afectada grandemente. ¿Alguna vez han estado tan molestas que no quieren comer? Así, con una situación, un día harto, que dicen, hoy tuve un día feo, hoy tuve un día horrible. Así era esa jornada para Ana. Era fuerte, Ana lloraba, no comía. Y vemos que Penina, nuestra amiga Penina, lo hacía cada año. Es decir, que cada vez que esta familia iba al tabernáculo, Ana tenía que aguantarse a su amiga Penina. A veces han llegado a la iglesia peleando. A veces hemos llegado a la iglesia, después vienen en el camino y pasa algo en el camino y llegamos, pero vamos para la iglesia, pero justo en el camino algo pasó y hubo mal genio y dijimos cosas que no debíamos decir. Esto le pasaba a Ana todo el tiempo. Dice que todo el camino, todos los años, cada año cuando iba al templo, Penina la torturaba, la molestaba. ¿Se imaginan? Qué reto, ¿cierto? Qué reto. Además, en esa época, para ir al tabernáculo, Ana no tenía Transmilenio, Ana no tenía ruta. Era una época en la que el tabernáculo le queda aproximadamente a 28 kilómetros a Ana. Y no puede ir en bus, no puede ir en carro, le tocaba ir a pie o en burro, bueno, digamos que no en las mejores condiciones, tenían que irse caminando, era toda una travesía, era difícil llegar al tabernáculo. Pero además, todo ese camino, Ana tenía a su amiga Penina. ¿Se imaginan? Pero sin embargo no vemos que Ana, que en ningún lado dijera que Ana cediera su espacio congregacional. Cosa que sí nos pasa a nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas veces dejamos de ir a la iglesia por cositas? ¿No? Yo dejo de ir a la iglesia porque está lloviendo. Hoy está lloviendo muy duro. Dejo de ir a la iglesia porque estoy cansada. Dejo de ir a la iglesia porque me peleé con la hermanita Pepita Pérez y no la quiero ver. Ana tenía que sufrir todo un camino a pie, en burro,
soportar todo ese camino con Penina, torturándola, afligiéndola, pero sin embargo no vemos en ningún lugar que diga que Ana cedía y dejaba de congregarse. Entonces vemos la primera característica de esta mujer, juiciosa. No deja de ir a la iglesia. Miren todo lo que le implicaba a Ana ir a la iglesia, pero sin embargo no deja de ir a la iglesia. Vemos la primera característica de esta mujer. Sigue congregándose, a pesar de lo que eso le implica. Está sufriendo todo esto, Ana, dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Estaba bien mal, Ana, estaba bien mal. Y su esposo se da cuenta y dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y esta palabra que dice afligido tu corazón es una palabra bien importante, es una palabra que en el original se refiere a que ese corazón está arruinado. Elcana ama a su mujer, le da la parte escogida, pero miren acá, Elcana se da cuenta que el corazón de Ana está roto, está despedazado, está triste, está mal Ana. Pero Elcana, ¿qué hace? Dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana está siendo poco empático, ¿cierto? A pesar de que la ama, a pesar de que le da la parte escogida, a pesar de que se está dando cuenta de que su mujer tiene su corazón roto, que está vuelta a nada, sus palabras son ¿pero por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Son así los hombres a veces? Un poquito, ¿cierto? A veces son así, a veces dicen, pero ¿qué te pasa? Y Elcana sabía qué le pasaba, porque ya sabemos por cultura cuán importante era para una mujer tener hijos. Y él sabía que su esposita no tenía hijos, hasta la consentían, dice que le daba la parte escogida porque no tenía hijos. Dice, la amaba y aunque no tenía hijos porque su matriz había cerrado, le daba su parte. Elcana, a pesar de que sabe la situación, la verdad no es un esposo muy amigable, amable, conciliador con ese dolor que tiene Ana. No le va muy bien tratando de consolarla, le va como mal. Sin embargo, miremos cómo es la reacción de Ana. Ana no le pelea. ¿Vemos alguna respuesta de Ana? Nada. La palabra no nos dice, se enojó Ana, le dijo, pero usted no sabe que no puedo tener. No. Ana, miren qué hizo Ana, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La primera parte del versículo 9 nos dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y Ana estaba triste, Ana estaba aburrida, ¿Ana quería comer? No, todavía estaba triste, todavía estaba desganada, por decirlo de esa manera. Ella comió solamente como un acto de amor hacia su esposo, como para que él se tranquilice. Yo como, yo bebo. Digo, hubo comido y bebido, probablemente simplemente para que él no se preocupara. Entonces vemos cómo Ana reacciona de bonito. Primero, a pesar de todo lo que le implica ir a ver a su Señor, congregarse, ahí sigue, nada dice que ella desfalleciera en eso. Segundo, su esposo, a pesar de que le está como incrementando su dolor porque no es muy conciliador con eso, ella reacciona bonito, ella reacciona, bueno, voy a comer para no preocuparme. Un acto de amor. Un acto de amor, no reprocha en Elcana su posición, no le reprocha nada a su esposo, solamente dice, bueno, en amor, por amor a él voy a comer y voy a beber para que él esté tranquilo, no porque ella quisiera comer, ella en ese momento todavía está acongojada, afligida, todavía tiene su dolor, pero no permite que ese dolor invada la casa, ¿cierto? Más bien es amorosa con su esposo. Y miren lo que hace ella, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana hasta ahí
como que se ha contenido, pero cuando llega delante de Dios, derrama por completo su corazón, como que ahí ya se desahoga, ¿cierto? ¿Cuántas hemos tenido la oportunidad de hacer eso? De desahogarnos delante de Dios, decirle, mira Señor, me pasa esto, y Él ya lo sabe. Él ya sabe qué nos pasa, Él ya sabe si tenemos el corazón roto, Él lo sabe, pero quiere escuchar, quiere que hagamos como Ana, que oremos, así tengamos amargura. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Alguna vez hemos vivido eso? Llorado, derramado nuestro corazón delante de Dios. Es precioso poder decirle a Él todo. Miren que ella, aunque tenía una buena relación con su esposo, aunque tuvo un acto de amor para con su esposo, realmente sabía en su corazón, quien puede consolar mi corazón no es mi esposo. Quien puede realmente traer consuelo a mi corazón es Dios. Por eso ella, en un acto de amor, come, ve, trata de tranquilizarlo, trata de tener ese hogar en paz. No le reprocha el Cana la existencia de Penina. Todo el tiempo ha buscado tener ese hogar en paz. Pero va donde Dios y ahí es donde derrama su corazón. Dice que llora abundantemente, llora abundantemente. Versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. O sea, tras de todos los problemas que tiene Ana, tras de que está conteniéndose, tras de que llega delante del Señor, llega a la iglesia y Elí la tiene por ebria. ¿Cuántas veces nos pasa que a veces en la iglesia nos malinterpretan? ¿Cierto? Puede ser. O que alguien nos diga algo que no nos agrada, que no es muy bonito, ¿cierto? Y aquí nada más y nada menos Elí la tiene por ebria. Y le dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ush. La han torturado todo el camino. Viene con su amiga Penina todo el camino en el desierto para llegar al tabernáculo. Al fin puede estar con su Dios, está orando, está derramando su corazón. Y llega el sacerdote a decirle que está ebria. ¿Ah? Una razón más para dejar de congregarse. Una razón más para molestarse. Pero miren que Ana tiene un corazón muy bonito. Ana no es de esa mujer sensible que cualquier cosita, no, al contrario, ella muy humildemente le dice al sacerdote, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Miren, ¿cómo responde todo el tiempo a la ofensa Ana? ¿Cómo responde todo el tiempo a la ofensa? Se aguanta a su amiga Penina, se aguanta las respuestas no muy agradables de su esposo, y llega a la iglesia, y en la iglesia también encuentra a otra personita ahí que le dice, no, usted está ebria. Pero ella a ninguno le respondió. Hasta aquí no vemos que le responda ni a Penina, no vemos que le reproche a Elcana, ni vemos que se moleste con lo que dice el sacerdote. Le responde muy humildemente, no, mi Señor, no estoy ebria. Qué bonito el carácter de Ana. Qué bonito el carácter de Ana. Poder responder a esa ofensa todo el tiempo de esa manera. Que no era que no se ofendiera, porque su corazón estaba dolorido, ¿cierto? Dice que su corazón estaba roto. No era que fuera de piedra, no era que no le doliera todo lo que estaba pasando. Cuando el Cana dice, ¿por qué tu corazón está roto? Está vuelta a nada. Por dentro está llorando, llora tanto que no come. Si sufre, si siente las ofensas, si siente el dolor, si hay aflicción en su alma. Pero sin embargo, no se enfoca
en las personas que están alrededor de ella. No se enfoca en los problemas que tiene en su hogar. También hubiéramos podido decir que podría salir corriendo de esa casa, ¿cierto? ¿Qué es la respuesta del mundo actual a los problemas en el hogar? Divorcio, separación. Para los jóvenes, váyase a vivir solo. Ahora hasta los niños demandan a los papás, ¿cierto? Esa es la respuesta de este mundo. Salga corriendo, váyase o tome venganza. Ana no hace nada de esas cosas. Ana tiene un corazón precioso. Ana, ¿qué hace? Va y busca el que sí puede hacer algo. Derrama su corazón delante de Dios. Dice que llora abundantemente delante de Dios. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. Varios salmos, algunos salmos que encontramos en la palabra de Dios, habla de cómo el pueblo de Dios debe derramar su alma delante de Jehová. Vemos cómo es de importante que esta mujer fue y derramó su alma delante de Jehová. Versículo 16: no tengas a tu sierva por una mujer de impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Vemos que el Señor le permite todas estas congojas y la aflicción del corazón a Ana. Eso es importante también. ¿Quién no había permitido que Ana tuviera hijos? El Señor. El Señor. Pero es una aflicción y una congoja que le permite a ella después llegar a derramar su corazón delante de Dios. ¿Es chévere sufrir? No. Tener tribulaciones, tener rivales, tener peninas. ¿Cuántos tienen peninas en sus vidas? Esa que te aflige, que te tortura, o peninos, bueno. El Señor nos permite tener aflicción, nos permite tener cosas duras en nuestra vida. El Señor le permitió a Ana, hasta ese momento, no tener hijos, había sido la voluntad de Dios. Eso es innegable. Él tenía el control de todo eso. Dios permitió que su matriz no tuviera un bebé. Dios permitió que su esposo trajera una penina a su casa. Y son problemas que vienen al hogar, pero hay que tener en cuenta, primero, lo permite el Señor. Él no está fuera de ese control. Sigue siendo el hogar que el Señor te regaló, con todos sus matices negros. Sigue siendo el hogar que el Señor te regaló. Sigue siendo el esposo que el Señor te regaló, así traiga su penina. Sigue siendo la situación que el Señor permitió, como el no tener hijos, a pesar de toda la aflicción que sufrió. Pero Ana, ¿cómo reaccionó? En oración. En oración. Derramó su corazón delante de Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración? No me respondan, solo pensemos un número. De 1 a 100. De 1 a 100%. Y si la palabra dice orad sin cesar, es decir, no dejes de orar nunca, todo el tiempo, con toda oración y súplica. ¿Cómo está nuestra oración? 50, 80, 20. ¿Cuántas partes de nuestro día son orando? O de pronto salimos corriendo para la casa, los niños, el trabajo, y esa parte de la oración es al final del día. ¿Cuánta de esa parte de nuestro día es oración? Vemos que Ana oró abundantemente. Dice que ella estuvo ahí harto rato. ¿Saben por qué pudo estar ahí harto rato? Porque tenía una vida práctica de oración. No creo que Ana hubiera podido llegar al tabernáculo a orar muchísimo si en su casa no lo hacía, ¿cierto? Claro, necesariamente tenía una vida de oración, una práctica de oración todo el tiempo. Por eso pudo llegar delante de su Señor y orar y llorar abundantemente. Por eso es importante hoy el modelo de Ana.
cómo reaccionaba a la aflicción, cómo reaccionaba a esos rivales en su casa, cómo reaccionaba a todas las circunstancias que de pronto le podían llevar a no congregarse, cómo reaccionaba a su esposo, que trajo a Penina, que además después le decía, pero ¿por qué llora? Pero también, sobre todo, lo que hace victoriosa a Ana es su vida de oración. ¿Por qué puede tener ese carácter? ¿Por qué puede responder así ante la ofensa? ¿Por qué puede aguantarse a su Penina? Porque decía que cada año, Penina no era una aflicción de un día, Penina estaba en su casa y cada año la torturaba. ¿Por qué podía aguantar todo eso? Porque necesariamente era una mujer de oración, que podía derramar su corazón delante de Dios, derramar su corazón y llorar abundantemente. Dice, estábamos viendo en el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Cómo el Señor ha permitido la aflicción en el corazón de esta mujer, pero gracias a esa aflicción, ella llega y derrama su corazón delante de Dios. Vemos cómo el Señor, a pesar de que permite dolor en nuestras vidas, lo hace para que lleguemos a derramar nuestro corazón delante de Él. No, lo usa para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Vean, salió bien del tabernáculo. ¿Cuántas salimos nosotras el domingo? ¿Cuántas después de ir a la iglesia salimos renovadas de verdad? Porque esta Ana que está saliendo del tabernáculo es distinta a la que entró. En el versículo anterior ella comió solo para no preocupar a su Elcana. No voy a preocupar a mi esposito, voy a comer y voy a ver. Pero acá no solamente dice que comió, dice se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Funcionó esa oración? Claro que sí. Pero ¿saben qué, mis hermanas? Ana no salió con una prueba de embarazo positiva, ¿o sí? Ana sale del tabernáculo sin tener ni idea si el Señor va a conceder su petición. Ella oró, ella derramó su corazón delante de Dios y sale y come y ya no está más triste. Y su gozo o el cambio de su actitud es por su oración, porque ya confía en que el Señor va a hacer su voluntad. No porque haya salido con una prueba de embarazo positiva. En ese momento, Ana no sabe qué va a pasar, pero Ana confía en la voluntad de su Señor. Digamos que ora, que le ofrece un hijo, que le dice, voy a hacer voto, voy a hacerlo nazareo, va a ser tuyo ese hijo varón, si tú me lo das. Pero al final de la oración, Ana simplemente confía, bueno, si el Señor me lo da, bien, si es su voluntad, sí, si es como a Él le agrada lo que yo le he pedido, bien, si no, también, ya no voy a estar más triste, ya oré, ya derramé mi corazón delante de Dios. Entonces ahora en adelante, ese hogar que tiene esos problemas, que tiene rivales, que tiene una Penina, que tiene una Elcana, ese hogar con todas esas cosas, es un hogar que Ana ya entregó en oración a su Señor. Y miren, Ana no pidió que Penina dejara de molestarla, ¿o sí? ¿Vemos eso en oración? Ana no dijo, ay, es que mi esposo Elcana sea más amoroso, que cuando yo esté llorando no me hable así. No. Ella simplemente puso su hogar delante de Dios. No se enfocó en sus rivales, no se enfocó en Penina. Me dijo, Señor, llévate a Penina, tu voluntad no es que haya dos en la casa. No, Señor, te entrego mi casa, te entrego mi hogar, derramo mi corazón delante tuyo. Si me das un hijo varón, si es tu voluntad darme un hijo varón, te lo daré a ti. Pero en esa oración Ana está dejando ya su hogar en manos de Dios.
Por eso sale, come y ya no está más triste. Pero ella sale del tabernáculo y su casa sigue siendo una casa con poligamia. Su casa sigue siendo una casa con una penina que la aflige, con una rival que la tortura. Su casa sigue siendo una casa con un Elcana, que aunque la ama y tiene sus detalles preciosos con ella, le responde no tan chévere. Su casa sigue siendo una casa en la que ella no es mamá. La situación no ha cambiado. ¿Qué cambió? El corazón de Ana. Que Ana pudo en oración entregar ese hogar delante de Dios. Y decíamos al principio, somos damas, tenemos una responsabilidad muy grande de edificar nuestra casa. ¿Cómo la vamos a edificar? ¿Qué sería lo primero? ¿Cuáles son los cimientos de ese edificio? La oración. La oración. ¿Cuánto oras por tu esposo? ¿Cuánto oras por tus hijos? ¿Por la suegra? ¿Cuánto oras por ese hogar? Pero orando que sea la voluntad de Dios. Lo que cambió en Ana fue que derramó su corazón delante de Dios. Por eso ya no estuvo más triste. Puso su situación delante de Dios. Y vemos en el versículo 19, dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. No que antes no se hubiera acordado, porque ya sabemos que Dios era el que no había permitido que esa mujer tuviera su hijo. Simplemente, ¿qué pasó en este momento? Ya Ana, según la voluntad de Dios, estaba preparada para ser mamá. Ya Ana había llegado a un punto donde el Señor dijo: ya Ana puede ser mamá. Pero el Señor, en su infinita sabiduría, sabía el momento y la hora. Sabía que ella sí iba a ser mamá y sabía que iba a ser mamá ese día. Simplemente Ana oró conforme a la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios, ella la pudo entender en su oración, y por eso su oración se cumple de esa manera tan preciosa. 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa oído por Dios, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Llega ese bebecito, llega ese hijo Samuel, y Ana se acuerda de su voto, de su promesa. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Miren que Dios en ningún momento le dijo a Ana: listo, te doy un hijo, pero me lo das. No. Fue algo que ofreció Ana voluntariamente de su corazón. En ese momento, en esa oración, el Señor le dirigió de esa manera, pero no que podamos hacer negocios con Dios. Simplemente Ana en su corazón deseó que ese niño, que ese bebé, estuviera dedicado al Señor. Y dice que cuando sea destetado, creemos que es aproximadamente 3 años. 3 años, es decir, Ana disfrutó de ser mamá en su casa solamente 3 añitos. Después se lo llevó al Señor para cumplir su promesa, porque era lo que quería en su corazón. Fue lo que ella anheló en su corazón, que ese hijo fuera del Señor. Dice: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, que significa haz lo bueno, haz lo que tú consideres bueno, hazlo como tú lo consideres. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó.
Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. No me imagino cómo sería para Ana como mamá dejar a su niño de 3 años. No me imagino. Pero al ser la voluntad de Dios, creo que fue un gozo para ella. Creo que lo pudo hacer con gozo, con paz, con tranquilidad, de que le iba a dar ese niño al Señor. 25. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Qué bonito, ¿cierto? ¿Cómo el Señor puede permitir que la respuesta que estaba buscando Ana coincida con su perfecta voluntad? ¿Cierto? Dice que si le pedimos al Señor cosas conforme a su voluntad, Él nos la dará. Algo que tenemos que entender es que Ana tenía una muy buena vida de oración. Todo el tiempo estaba orando al Señor, todo el tiempo estaba practicando la oración en su casa. Por eso cuando llega al tabernáculo puede orar y llorar largamente. Esto nos permite entonces que para ella era mucho más fácil orar, pero también en esa oración el Señor la dirigió y pudo hacer esa oración de acuerdo a la voluntad de Dios, y por eso se cumplió lo que ella había pedido, lo que ella había pedido para su hogar. Y yo creo que su hogar cambió bastante, ¿cierto? Porque ya Penina no tenía razones para burlarse de ella, para atacarla. Vemos cómo Ana, a través de la oración, pudo transformar ese hogar, pudo cambiar la situación por completo, pero porque fue una mujer de oración, Entonces, de nuevo, preguntémonos, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Está en un 10%, en un 20%? ¿Cómo está nuestra vida de oración por la familia? ¿Cómo está nuestro derramar el corazón delante de Dios? Porque si queremos ser como Anas, tenemos que buscar tener una vida de oración constante. Decíamos, la palabra del Señor dice: orad sin cesar. Y es un mandato, ¿cierto? No es una opción. Dice todo el tiempo: orad sin cesar. Orad para que no entréis en tentación. Orad y no desmayéis. Todo el tiempo la palabra está diciendo orad, orad, orad. Y es un mandato. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de ese mandato? ¿Cómo estamos en nuestra vida de oración con nuestro hogar? Pensemos que en este momento en la sociedad, la familia está siendo muy atacada, ¿cierto? La familia, el núcleo familiar, los niños, las niñas, está siendo muy, muy atacado por la sociedad, los conceptos, las leyes que están saliendo, y nosotros tenemos que estar en ese frente de batalla, orando por nuestros hogares, orando por nuestros esposos, por nuestros hijos, por los hermanos, los que son chicos orando por sus papás, por sus mamás. Nuestro hogar va a verse enfrentado a enemigos externos y enemigos internos, como lo veíamos temprano con Abigail, que viene David desde afuera con sus 400 hombres, o como vemos acá, que una persona del hogar toma una mala decisión y trae una penina, y trae un rival al interior del hogar. El hogar está siendo atacado tanto por fuera como por dentro. Por eso es necesario que nosotras seamos fortalecidas en la oración y que estemos orando abundantemente por nuestros hogares, que estemos derramando nuestro corazón delante de Dios, como Ana. Y cuando terminemos esa oración, vamos a poder tener esa alegría que tuvo Ana, porque después tuvo esa restauración. Recordemos que ella no sale contenta porque ya tuviera la solución, sino simplemente ya como que le había entregado su hogar al Señor. Ya le había entregado toda esa situación al Señor, debajo de que sea tu voluntad.
Entonces es reforzar nuestra vida de oración. Y segundo, usar la palabra de Dios para nuestras oraciones. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A veces nuestra oración nos cuesta, ¿cierto? A veces es difícil orar en nuestras casas, por las mañanas, por la tarde, estamos cansados, tenemos mucho corre-corre. Creo que parte de lo que tenía Ana es que su comunión con Dios le permitía también conocer de la palabra de Dios, ¿cierto? Ella conocía de los votos, conocía de su Señor. Entonces también eso le facilitaba su vida de oración. Si nos acercamos a la palabra y usamos la palabra de Dios para nuestras oraciones, también va a ser más fácil mejorar nuestra vida de oración. Tener ese insumo para nuestra oración. Les voy a regalar unos versículos que nos hablan de cómo derramar nuestro corazón delante de Dios. Salmo 42, versículos 1 al 8. Y Salmo 62, versículos 4 al 8. Vemos, Salmo 42, del 1 al 8. Y Salmo 62, del 4 al 8. Voy a leer el 42 del 1 al 8. Dice, ¿ya están ahí? 42 de 1 al 8 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? David, el hombre conforme al corazón de Dios, también derramaba su corazón delante de Dios. También derramaba su corazón delante de Dios. Dice que tenía lágrimas como su pan de día y de noche. 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis hermanas, cuando nuestro corazón esté turbado, afligido, cargado, y de pronto no sepamos cómo dirigirnos al Señor, podemos usar estas palabras. Podemos acudir al Salmo 42, podemos acudir a lo que nos decía el salmista. El 6, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus calzadas, todas tus ondas y tus olas han pasado de mí. Pero de día mandará Jehová tu misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Qué bonito como David derrama su corazón delante de Dios. Tenemos muchas porciones en la palabra de Dios que podemos usar para derramar nuestro corazón delante de Dios. Entonces no olvidemos reforzar nuestra vida de oración, dejar nuestro hogar delante de Dios como lo hizo Ana. ¿Y cómo podemos hacer nuestra oración más preciosa delante de Dios? Usando la palabra de Dios. Vamos a orar, mis amadas y hermanas. Amado Dios, te damos gracias, Padre precioso, porque podemos ver en tu palabra, Señor, la vida de Ana, Padre precioso. Podemos ver cómo su corazón estaba triste, afligido, roto, Señor. Tu palabra dice que tenía rivales en su propio hogar, Señor, que todo el tiempo la atormentaban, Padre. Pero vemos en Ana un comportamiento precioso, Señor. Vemos cómo ella igual se congregaba, igual asistía a tu templo, Señor amado. Vemos cómo ella derrama su corazón delante tuyo, Señor. Vemos cómo no reacciona a la ofensa, Señor. Y vemos cómo puede hacer un cambio, un impacto en su hogar, Señor, solamente derramando su vida delante tuyo, Señor. Te rogamos por cada una de nosotras, Señor,
Cada una de las mujeres que están acá, Señor, como mamás, como hijas, como esposas, como hermanas, Señor, que nos ayudes, Padre precioso, para ser como Ana, Señor, para que podamos derramar nuestro corazón delante tuyo, Señor, para que podamos mostrar delante tuyo la aflicción, la situación que hay en nuestros hogares, Señor, sea por la razón que sea, Padre precioso, pero necesitamos edificar nuestras casas delante tuyo, Señor. Necesitamos edificar nuestros hogares y queremos hacerlo sobre la base de la oración, sobre la base de que te necesitamos a ti, Señor amado, que solas no podemos, Padre precioso. Te rogamos, Señor, que pongas en cada una de nosotras el anhelo de ser como Ana, Señor, de derramar nuestro corazón delante tuyo, Señor, de ser como el rey David, Padre precioso, y decirle a nuestro corazón: no te turbes, alma mía, dentro de mí, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, a que todas las situaciones que están atacando nuestros hogares, sean externas o internas, Señor, sea porque haya rivales afuera, Señor, o incluso dentro de nuestros hogares y dentro de nuestras familias, que podamos orar delante tuyo, Señor, que podamos llevarlo a tu presencia y que seas tú obrando en cada uno de nuestros hogares, Señor, y dándonos la victoria, Padre precioso. Ponemos delante tuyo, Señor, a cada varón, a cada mujer, a cada niño y cada niña de los hogares que están aquí representados, Señor. Y te rogamos, Padre precioso, que seas tú, Señor, obrando tu voluntad en cada una de estas casas, Señor, obrando tu voluntad en cada una de estas familias, Señor, y enseñándonos, Padre precioso, a cada una de nosotras a ser mujeres virtuosas, a ser mujeres como Ana, Señor, que no respondamos a la ofensa, Padre precioso, y que podamos derramar nuestro corazón delante tuyo, Señor. Ponemos todo esto delante tuyo, Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.